Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mil Ángela Balsa, yo soy periodista narrativa y hoy les quiero hablar de cómo comenzamos a escribir una crónica, cómo enfrentamos la página en blanco, cómo enfrentamos este bendito titular que a todos nos estresa. Por eso hoy quise enfocar más o menos mi laptop, porque es como mi compañera, es como a quien le digo, Dios, ¿qué hacemos ahora con esto? O sea, ya tenemos el cúmulo de información, ya investigamos a los protagonistas, a los especialistas, ya leímos todos los documentos habidos y por haber. Aquí quisiera hacer un inciso, citando a Leila Guerriero, no terminamos de investigar cuando decimos que tenemos mucha información, sino cuando sentimos que ya estamos redundando en ella, ¿ok? Entonces, bueno, tenemos ya este cúmulo de información y llegó el momento como de sentarnos. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hago ahora? Bueno, te voy a dar algunos consejos. Obviamente con estos consejos no es que ya vas a sacar la entrada perfecta en 2 minutos, pero sí me ayudan un poco y espero que también te sirvan de mucha ayuda para ti. Bueno, el primer tip que te quiero dar, bueno, la verdad es que tampoco son muchos, solamente son dos, pero bueno, el primero es básico, ¿ok? El segundo ya tú lo dejas a consideración si lo aplicas o no. Obviamente yo te aconsejo que lo apliques, pero el primer tip es básico. ¿Por qué? Que te preguntes eso, ¿por qué quieres contar esta historia, ok? ¿Por qué es importante este tema? ¿Cuál fue el hallazgo más importante de tu investigación? ¿Por qué hablar de este protagonista y no de otro? ¿Ok? Obviamente las respuestas a estas preguntas van a ser similares, pero te las reformulo de distintas maneras para que tú puedas, no sé, para que respondas la que a ti se te parezca más sencilla. Pero escríbelas en un papel, ¿ok? Y escríbelo en forma de oración, de tesis, porque este tema es importante, por qué quieres hablar de este tema, ¿ok? Te coloco un ejemplo con el último reportaje que saqué, que fue del matrimonio infantil en Nicaragua. O sea, yo estaba viviendo en el país que encabeza las estadísticas del matrimonio infantil en Latinoamérica. Entonces yo quería ubicar a Nicaragua en ese contexto latinoamericano. Quería hablar del matrimonio infantil en Nicaragua y decir que Nicaragua encabeza las estadísticas en Latinoamérica. Y esa era mi oración. Bueno, es una oración un poco larga, pero es eso, como mi oración era Nicaragua encabeza las estadísticas del matrimonio infantil en Latinoamérica, ¿sí? Y con base, una vez que ya resuelvas esa tesis o ese hallazgo importante de tu investigación o el motivo por el cual quieres contar esta historia, una vez que la resuelvas y la escribas en forma de tesis, ahora busca en ese cúmulo de información, busca esos elementos que van a argumentar tu tesis, ¿ok? Datos, incluso tu propio protagonista, qué hace, qué dice, cómo actúa el protagonista para sustentar tu tesis, ¿ok? Como te comenté al principio, el periodismo es subjetivo. Esa era mi tesis y yo comencé a escribir mi crónica en función de eso, en ubicar a Nicaragua en el contexto latinoamericano como el país que encabeza las estadísticas en matrimonio infantil en esta región. Sin embargo, cuando le mandé el reportaje a la revista venezolana Historias que Laten, la editora Lisa López, demasiado linda, me aconsejó que en lugar de comenzar la crónica por ubicando a Nicaragua en el contexto latinoamericano, hablara más bien de por qué esta muchacha, por qué mi protagonista es importante, por qué esta muchacha se casó por debajo de los 18 años con un hombre mucho mayor que ella. O sea, ¿por qué hablar de esta muchacha y no de otra? Entonces, bueno, en función del consejo que me había dado la editora de Historias que Laten, empecé a reformular el inicio de mi crónica. Antes, cuando ubiqué a Nicaragua en un contexto latinoamericano, los argumentos que sustentaban mi tesis era, por ejemplo, decir cuántas niñas se habían casado, cuántas niñas nicaragüenses se habían casado por debajo de los 15 años, cuántas lo hicieron por debajo de los 18 años.
El otro argumento era que el papá, como la muchacha era menor de edad, el papá fue quien autorizó el matrimonio. Entonces era también hablar de otros países que no admiten este tipo de excepciones. O sea, en otros países solamente te casas a partir de los 18 años. Si eres menor de edad, ni siquiera bajo autorización te permiten casar. Entonces eran ese tipo de argumentos los que sustentaban mi tesis de ubicar a Nicaragua como el país que lideraba las estadísticas del matrimonio infantil en Latinoamérica. Ahora, con el consejo que me dio la editora de Historias que Laten, de por qué hablar de esta muchacha y no de otra, ahí pues cambiaron los argumentos. Hablé, por ejemplo, de que la muchacha estudió hasta 5º grado porque su abuela, que fue quien la crió, no tenía dinero para pagar el pasaje de autobús todos los días a la escuela. Y ahora pues quien le paga el pasaje es el esposo, ni siquiera es ella misma. Eso por un lado. Segundo, el hecho que ella me dijo que ella quería ser enfermera, ella de niña quería ser enfermera, pero ahora no puede estudiar porque alguien le tiene que hacer la comida al esposo, al hombre con el que se casó. Entonces son ese tipo de escenas o ese tipo de frases que te dice el entrevistado que te sirven de argumento al momento de sustentar tu tesis. Y no solamente, o sea, los argumentos no son solamente frases o cosas que te diga el protagonista, obviamente también son datos duros que encuentres en otros documentos, en otro tipo de estudios. Esto no quiere decir que el enfoque inicial de mi crónica haya estado errado, porque de hecho hubo medios argentinos que publicaron mi crónica manteniendo ese enfoque. Esto lo que quiere decir es que el periodismo es subjetivo, que siempre habrá otro par de ojos que te den un consejo para que tu crónica quede mejor, y bueno, ya quedará de ti si lo aceptas o no. Yo decidí aceptarlo porque de verdad que la crónica, el hecho de decir por qué hablar de esta muchacha y no de otra, le dio un toque mucho más literario a mi texto. Eso me lleva al segundo tip, que es justamente no busques solamente argumentos duros que sustenten tu tesis, sino también elementos narrativos. Por ejemplo, los que te comenté de que la muchacha solamente estudió hasta 5º grado porque su abuela no tenía cómo pagarle el pasaje, o el hecho de que ahora ya no puede estudiar, o sea, no quería ser enfermera, pero ahora no puede estudiar porque alguien le tiene que hacer la comida a su esposo. O sea, cosas que no digan de una que la muchacha vive en pobreza o que ya no tiene posibilidades de estudio, sino hechos que hablen por sí solos, ¿ok? Que te los cuenten sin necesidad de decirlo, ¿ok? ¿Sí me explico? En verdad, cualquier duda que les quede, por favor me la dejan en los comentarios, ¿sí? Creo que resumiendo todo, lo que yo te aconsejo es eso: hazte preguntas. ¿Por qué este tema es importante? ¿Cuál fue el hallazgo más importante de investigación? ¿Por qué contar esta historia? ¿Por qué escoger a este protagonista y no otro? ¿Ok? Hazte esas preguntas y resuélvelas. Si quisieras, o sea, si quieres al principio escribes un párrafo, qué sé yo, varias líneas, pero después trata de sustentar eso en una sola oración, en una sola tesis, ¿ok? Y luego, en tu cúmulo de información, empieza a buscar esos elementos duros y esos elementos narrativos que sustenten tu tesis, ¿ok? Y de esta manera, creo, o sea, te repito, no es que ya en 2 minutos vas a tener la entrada perfecta, pero creo que sí te pueden ayudar a ordenar un poco mejor la información y de esa manera comenzar a escribir una excelente crónica. Entonces, bueno, quiero que me dejen en los comentarios, 1, si les quedó alguna duda, y 2, quisiera que me comentaran también cómo enfrentan ustedes la página en blanco, cómo comienzan a escribir ustedes sus crónicas o sus relatos, ¿ok? ¡Mua! Un abrazo y nos estamos viendo. Y otra cosa es que si quieren leer la crónica del matrimonio infantil, también me pueden decir en los comentarios: yo no la he leído, la quiero leer y tal, y yo les paso el enlace, ¿ok? Ahora sí. Nos vemos la próxima semana.